Vamos a leer entonces 1 Juan capítulo 3, verso 4 en adelante. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. Vamos a ver por qué Juan dice eso. Nadie os engañe, el que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Oremos. Oramos a ti en el nombre de tu Hijo Jesús. Venimos delante de ti, Padre, confiando en los méritos, en la vida, obra, muerte, resurrección y ascensión de nuestro Señor Jesucristo. Ponemos toda nuestra esperanza y confianza en Él y no en nosotros. Y nosotros oramos a ti, Padre, el Dios que es luz, que su esencia es luz. Y pedimos que ilumines nuestras tinieblas esta mañana. Pedimos que abras nuestro entendimiento, que nos saques de nuestra ignorancia, que nos enseñes estas verdades profundas, que nos saques, Señor, de la oscuridad en la que estamos. Abre áreas en nuestra vida que están cerradas a la luz. Te pido, Señor, que nos enseñes, que tu palabra, cual espada de dos filos, penetre hasta lo profundo de nuestro ser. Háblanos esta mañana, Señor. Hemos venido a escuchar tu voz. Háblanos poderosamente. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Bueno, el mensaje de hoy es una continuación de lo que comenzamos a ver la semana pasada. El título del mensaje de la semana pasada es eso, ¿no? La marca del diablo. ¿Cuál es la marca del diablo? Permítame leer una vez más algo que a mí personalmente me trajo mucha luz estudiando esta porción, algo que personalmente me impactó y me ayudó en la comprensión de estos versículos. Y está en la voz de Juan Crisóstomo, quien fue obispo de Constantinopla y uno de los padres de la iglesia. Ahora, lo que él dijo de ninguna manera es inspirado. No estoy diciendo que lo que él dice es inspirado como las Escrituras, pero el pensamiento es muy aclaratorio cuando estudiamos esta porción de 1 Juan. Él dijo, pecar es humano. No hay nada más humano que pecar. ¿Ok? Pero luego dice, pero perseverar en el pecado. Eso ya no es humano, sino es totalmente satánico. Y aquí, hermanos, aquí nosotros podemos entender un poco lo que Juan ya nos había dicho respecto del pecado. ¿Cuál es la marca de Satanás? ¿Cuál es la marca del diablo? Usted recordará que la semana pasada comenzamos nuestro estudio en esta porción y vimos que habíamos visto en el verso 4, estoy haciendo un pequeño resumen, que el pecado repudia el modelo de Dios. Recuerde que todo pecado es infracción de la ley. En el verso 5 leímos que el pecado desprecia el sacrificio de Cristo y del 6 al 8 el pecado es la marca del diablo. Vamos al verso 6, lo vamos a leer de nuevo y voy a leer también otra versión
la versión de este hombre, Kenneth West. Un momento aquí, tengo que habilitar el lápiz, parece. Vamos a leer esta versión de este hombre que se llama Kenneth West. Dice el verso 6, todo aquel que permanece en él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Kenneth West lo dice, todo aquel que permanece constantemente en él, hablando de Cristo, no peca habitualmente. Quiero que pongan atención a esa frase, no peca habitualmente. Todo aquel que peca constantemente, entonces quiere decir que no le ha visto ni le ha conocido. La semana pasada hablábamos sobre que este versículo, si lo leemos así nomás, sin un trasfondo, sin entender la gramática, sin entender el tiempo verbal en que está escrito en el original, realmente esto podría dar pie a una herejía conocida como la herejía del perfeccionismo. Y el perfeccionismo, en palabras sencillas, dice que el creyente puede ir avanzando y subiendo en sus niveles espirituales en la medida que está cerca de Dios, en la medida que cumple con algunos requisitos espirituales, ayuno, lectura, oración, etcétera, etcétera, piedad, etcétera. Va a llegar finalmente a un estado en el que ya no va a pecar más, a un estado en que ya la tentación no lo va a dominar, sino que él va a estar ya en un nivel, en una dimensión espiritual más avanzada. Hermanos, eso no es verdad. El perfeccionismo es una herejía que, como dije, enseña que el creyente en algún momento, después de algún tiempo en su peregrinaje, va a alcanzar ese nivel en el que ya no va a pecar más, la tentación ya no lo va a subyugar. Eso, hermanos, no es cierto. No es cierto, porque la Biblia dice claramente, Eclesiastés capítulo 7, verso 20, que no hay hombre en la tierra que nunca peque. No hay hombre en la tierra que nunca peque. No hay un hombre en la tierra que haga el bien y que nunca peque. No existe, no hay. No crea que alguien en algún momento alcanzó un nivel, qué sé yo, un monje tibetano allá en la meditación, apartado, lejos, ¿cierto? O lo que pensaba el monasticismo en algún momento de la historia de la iglesia. El monasticismo enseñaba que el pecado estaba acá en el mundo y si nosotros nos separábamos del mundo, entonces finalmente nos íbamos a apartar del pecado. Y ahí es donde comenzaron las construcciones de los monasterios y los monjes se separaban, se apartaban, ¿cierto?, de este mundo pecaminoso con la idea de apartarse del pecado para finalmente nunca pecar, algo que nunca resultó. Porque en los monasterios, wow, cuánto pecado había. Había mucho pecado. Entonces Juan, y estoy haciendo un resumen de la semana pasada, no nos está enseñando la herejía del perfeccionismo. No lo está enseñando. Él no está diciendo que finalmente alguien que ha creído en Cristo finalmente dejará de pecar. Esa es la herejía del perfeccionismo. Y como dije, llegamos a esa conclusión cuando estudiamos las formas gramaticales del texto griego. Ese verbo permanece, que es el verbo con el que comienza el verso 6, todo aquel que permanece es el presente participio activo. Es un presente, es un verbo en el tiempo presente, el verbo menón. Y literalmente, en palabras sencillas, permanecer quiere decir estar en un lugar, en una posición establecido. Significa residir, quedarse. Una de las mejores traducciones de esta palabra es pernoctar. Dormir en un lugar, eso es. Me acuerdo que años atrás, cuando estábamos en medio del censo,
El requisito para ser censado o el lugar donde tú eras censado era el lugar donde habías dormido la última noche, donde habías pernoctado, porque esa era el requisito. Entonces, permanecer quiere decir quedarse en un lugar. Y puesto que está escrito en el tiempo presente, quiere decir que es algo habitual. Lo que nos está diciendo Juan es que el que permanece, verso 6, todo aquel que permanece habitualmente, todo aquel que constantemente está permaneciendo, hermanos, el tiempo presente en el griego indica una continuidad. Es algo, no algo que se hace puntual, sino que el griego indica una acción continua, habitual, permanente. ¿Me están entendiendo? Entonces Juan dice, todo aquel que está permaneciendo en él, todo aquel que constantemente, habitualmente permanece en él, no peca. Y ahí tenemos el otro verbo. Entonces aquí, si lo leemos así nomás, incluso podría traernos más problemas. Porque yo puedo asegurarles, hermanos, que yo todavía peco. ¿Eso quiere decir que no estoy permaneciendo en él? ¿Qué significa eso? Bueno, el verbo no peca, la frase no peca, es el negativo ouch, y el verbo amartenei también en un presente indicativo activo. Hermanos, esto, como dije al principio, el tiempo presente en el griego es una acción continua, constante. Y aquí tenemos lo que Juan quiere decirnos. Todo aquel que constantemente, habitualmente está permaneciendo en Cristo, entonces él no está constantemente y permanentemente como un hábito en su vida pecando. Cambia la cosa. Porque Juan, como dije, no está hablando de perfeccionismo. El que constantemente está permaneciendo en Cristo, entonces no está permanentemente pecando como un hábito o un estilo de vida. Ninguno que permanece habitualmente en Cristo peca constantemente como un estilo de vida. Eso es lo que quiere decir Juan. Entonces, Juan no nos está hablando de perfección, porque no tendremos perfección en esta tierra. Ya lo ha dicho. 1 Juan capítulo 1, verso 8, 1 Juan capítulo 1, verso 10. Si yo digo que no tengo pecado, si yo digo que no he cometido pecado. Por eso está el verso 9, que si confesamos nuestros pecados. ¿Y por qué confesamos nuestros pecados? Porque todavía estamos pecando. Hermanos, todo el mundo peca, creyentes y no creyentes. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia. Los no creyentes viven constantemente, permanentemente, habitualmente su estilo de vida. Su estilo de vida, su tendencia habitual es al pecado. Es tendencia, para allá vamos, para allá vamos, para allá vamos. Probablemente un no creyente puede hacer algunas cosas buenas, pero su tendencia es al pecado. Entonces Juan no está hablando de perfección, sino de dirección. Para allá voy, para allá voy. Y un creyente está enfocado en eso. El creyente todavía puede pecar. De hecho, peca. ¿Sí o no? ¿Pecamos? Lamentablemente. Entonces uno podría decir, bueno, ¿cuál es la diferencia entonces? ¿Cuál es la diferencia entre yo que he nacido de nuevo, leo mi Biblia, asisto a la iglesia, creo en el Señor, estoy orando, estoy buscando a Dios, estoy pecando? ¿Cuál es la diferencia con el mundo? Hay un abismo de diferencia. ¿Por qué? Porque
el no creyente peca de manera impenitente. El no creyente peca abiertamente, públicamente, descaradamente, insolentemente, desvergonzadamente, impúdicamente. Peca como su hábito, su estilo de vida. No siente vergüenza. No tiene asco por su pecado. Le da lo mismo que la gente lo vea robando. El otro día nos mostraron un video de una tienda donde alguien, una librería cristiana, ¿puedes creer eso? Esto ocurrió en una librería cristiana en Santiago. Preguntó, ¿dónde están las Biblias? Allá, hermano. Porque se supone que los que entran ahí son hermanos. Y se dio unas cuantas vueltas y la cámara lo estaba siguiendo. Y agarró de esas Biblias más caras y se las echó acá porque venía con algo preparado. Descaradamente. Hermanos, ¿el creyente puede pecar? Claro, pero no peca de esa manera. Una vez le escuché a Sujel Michelén que dijo, le pido a Dios que nunca me deje pecar sin sentir vergüenza. Que el Señor nunca me deje pecar sin sentir vergüenza, sin sentir asco por mi pecado. El creyente entonces peca, pero esa no es su norma. No peca como su estilo de vida. Pecará, pero no como su hábito. ¿Por qué? Porque está enfocado, su tendencia es el cielo, su tendencia es Cristo, su tendencia es captar la imagen de Cristo. Buscar la pureza, buscar la santidad. Eso no quiere decir que no falle, pero esa es su tendencia mayoritariamente. Entonces eso es lo que nos está enseñando Juan. Y luego nos dice que todo aquel que peca, verso 6, de nuevo ese verbo en el presente indicativo activo, es decir, todo aquel que está constantemente pecando, el tiempo presente indica acción constante y permanente. Todo aquel que está constantemente pecando como su estilo de vida, entonces podemos concluir que esa persona no le ha visto ni le ha conocido. Puede hablar de Cristo, puede cantar en la iglesia, puede incluso participar de la Santa Cena, pero su estilo de vida indica si esa persona ha nacido de nuevo o no. Verso 7. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. Kenneth West dice, pequeños nacidos o hijos pequeños, dejen de permitir, me gusta esa traducción, dejen de permitir que alguien lo lleve por mal camino. El que practica la justicia habitualmente es justo. Y eso, practica la justicia habitualmente. Es justo así como aquel es justo. Aquí tenemos de nuevo, hermanos, una vez más Juan usa este sustantivo, hijitos. Habla de el amor entrañable, el amor pastoral, el amor del pastor a las ovejas para advertirle. Y seguramente les advierte porque ya algunos en la iglesia en Éfeso estaban siendo engañados por una mentira. Por eso Juan dice, dejen de permitir. Entonces entendemos que ellos estaban permitiendo el engaño en sus vidas. ¿Y cuál era el engaño? Los herejes, al parecer, se entregaban al razonamiento sutilmente perverso de que de alguna manera era posible
Esto era la enseñanza herética de los gnósticos, de que de alguna manera era posible ser justo sin preocuparse necesariamente por practicar la justicia. Oh, yo soy justo, pero tu vida revela la justicia. Podemos hablar de que yo soy justo, podemos hablar lo que queramos, pero mi vida refleja lo que soy. Puedo hablar de justicia, pero ¿practico la justicia? Ese es el tema. Y los gnósticos enseñaban que podíamos decir somos justos, no importa el estilo de vida que tuviéramos. Recuerden que los gnósticos enseñaban que el cuerpo no era importante, el espíritu era lo importante. Así que podemos hacer lo que queramos con el cuerpo, podemos vivir vidas licenciosas, podemos vivir de una manera que queramos, no importa lo que hagamos con el cuerpo, lo importante es el espíritu. Juan dice no. Y aquí Juan, en el verso 7, dice, nadie os engañe o no dejen o no permitan seguir siendo engañados. Y dice claramente, aquí hay una declaración taxativa. El que hace justicia es justo. No el que dice que hace justicia es justo, sino el que hace justicia. Porque pueden hablar lo que quieran. Los gnósticos podían declarar lo que quisieran. Era el tema, qué manera, qué estilo de vida tenían. El que hace justicia y el verbo hacer, también presente. Tenemos muchos verbos en el presente acá. El verbo presente, el verbo hacer, poión, en el tiempo presente, la voz activa, que quiere decir hacer algo material, concretar, ejecutar, etcétera, etcétera, indica que el que está permanentemente haciendo, eso es lo que quiere decir. El que está como hábito haciendo, el que habitualmente está haciendo justicia. ¿Ok? Alguien que está permanentemente, mayoritariamente, su tendencia mayoritaria es justicia. Me encanta esa palabra, tendencia. Porque es una línea, ¿cierto? Tal vez no perfecta, pero para allá va. Una tendencia mayoritaria. Eso es lo que está diciendo Juan. Todo aquel que tiene una tendencia mayoritaria a la justicia, él es justo. Acompáñame a 2 Pedro, vamos a ver un hombre justo. Lo vimos la semana pasada solo superficialmente. Hoy quiero ahondar un poco porque quiero fundamentar el punto. 2 Pedro, ¿están ahí? Capítulo 2. 2 Pedro está atrás de 1 Juan, está al lado, son vecinos. Capítulo 2. Segunda Pedro, capítulo 2. Vamos a ver lo que nos dice Pedro de un hombre justo. Segunda Pedro, capítulo 2, versos 6 al 9. ¿Están ahí? Dígame. Dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo. Primera vez. ¿Quién es este hombre justo? Lot. Lot. El que tiene una tendencia significativa a la justicia es justo. Aquí Pedro llama por primera vez a Lot justo. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo, segunda vez, que moraba entre ellos, afligía, subraya esto, cada día, afligía
cada día su alma, ¿qué dice? Justa, tercera vez, afligía su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. ¿Sabe el Señor librar de tentación a quiénes? A los piadosos, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Pedro menciona 3 veces a Lot como justo y una vez como piadoso. Ahora, estoy seguro que nosotros tenemos nuestras dudas de llamar a Lot un hombre justo. Si conocemos la historia, si conocemos la Biblia, sabemos que desde mi punto de vista, Lot puede ser cualquier cosa menos justo, mucho menos piadoso. Pero si reconocemos que la Escritura fue inspirada por el Espíritu Santo, entonces el Espíritu Santo nos está diciendo que Lot es un hombre 3 veces justo, es un hombre piadoso. Y ustedes recordarán, lo vimos la semana pasada, las cosas que hizo, las decisiones que tomó. Se enamoró de Sodoma, un valle fértil, y se fue a vivir para allá, y se fue acercando a la ciudad, y se fue acercando a la ciudad, hasta que llegó a la ciudad y fue uno entre ellos. Usted sabe que podemos hablar de Lot no como un buen ejemplo de padre o un buen ejemplo de esposo. Usted sabrá que después de la destrucción de Sodoma y Gomorra, sus 2 hijas lo emborracharon, durmió con ellas una cada noche, nacieron hijos incestuosos que dieron origen a 2 culturas que fueron enemigas de Israel, los amonitas y los moabitas. Entonces, con todo esto, como dije la semana pasada, seguramente en esta iglesia Lot no sería un candidato para profesor de la escuela dominical. No sería un candidato para la tesorería de la iglesia, te lo aseguro que no. Pero la Biblia lo llama justo. ¿Y por qué lo llama justo? Lo llama piadoso. Cada ser humano en esta tierra o está permaneciendo en Cristo o está permaneciendo en pecado. No hay un término medio. Si está permaneciendo en Cristo, no es que nunca peque, como lo dije. No es que nunca falle, porque Juan lo dice, ¿no? Ya lo ha dicho. Y eso tenemos que tenerlo claro. Cuando hablamos de permanecer en Cristo, no quiere decir que nunca peque, que nunca falle, que nunca caiga. Pero su tendencia, de nuevo, su tendencia mayoritaria es a la justicia. En cambio, aquellos que permanecen en el pecado, su tendencia es al pecado, a vivir en el pecado, como un hábito o un estilo de vida. Hermanos, Lot era un hombre justo, pero también pecador. Era un hombre que fallaba, que pecaba, pero no permanecía en pecado como su hábito. Porque aquí Pedro nos dice 2 cosas de Lot, de su alma, de lo que pasaba con él. La primera es que Lot abrumaba su alma y afligía su alma. Aquí, abrumado es un verbo, él se abrumaba o se estaba tiempo presente. Recuerden que el tiempo presente siempre es una acción continua y constante. Él no solamente se abrumó, se abrumaba o se estaba abrumando constante y permanentemente. Es la palabra kata donumenon. Es una palabra compuesta de kata. Esa palabra se usa para hablar de algo que está abajo. Por ejemplo, yo digo estoy kata. Esta plataforma está kata mí, está abajo de mí. Pero también la palabra kata puede ser usado como un intensivo, algo que le da fuerza a la palabra. Y el verbo poneo, que quiere decir trabajar
o tener dolor. Literalmente, escuche esto, este Lot, que tal vez no fue un buen padre, no fue un buen esposo, no fue un buen guía espiritual. Este Lot que cometió 2 veces incesto, tuvo 2 hijos que eran al mismo tiempo hijos y nietos. Estaba abrumado. La palabra quiere decir cansado al extremo, oprimido, cargado, llegar al desgaste emocional, espiritual. Lot no era una persona perfecta, como nosotros acá. ¿A cuánto le gustaría que tu vida esté aquí en la Biblia y la leamos todos? Ramón García tomó... Ramón García. Y la gente de la iglesia le decía, suelta el micrófono, Ramón. ¿Cuánto le gustaría que su vida estuviera escrita y la leyéramos? Yo no. Yo te aseguro que no. Pero aquí está para testimonio nuestro. Juan ha dicho, el que hace o el que está haciendo justicia como su tendencia mayoritaria es justo. Y tenemos acá que Lot no era una persona impecable, no era una persona que nosotros podemos decir, no, nunca falló, nunca pecó, se comportó espectacular. Creo que Daniel es uno de los pocos mencionados en la Biblia que no dice nada malo de él. Pero no porque él nunca hizo nada malo, no se menciona. Pero aquí nos dice, en Génesis capítulo 13 en adelante, nos habla de Lot, y tal vez fue un creyente medio sancochado, ahí a la mitad, ni tan, ni muy. Como una vez me dijo, alguien me dijo, me gustaría conocer al Señor, pero no quiero ser fanático. Me gustaría acercarme a la iglesia, pero no quiero ser fanático. Claro, si el partido a las 7 de la tarde, están a las 12 del día entrando ahí al estadio. A eso no se le llama fanático. Recuerdo que las campañas que se hacían en los Estados Unidos, de Kathryn Kuhlman, cuando hacían esas reuniones de sanidad y todo, había gente que trasnochaba esperando que la puerta de la iglesia se abriera. Señor, queremos ser fanáticos. Señor, queremos ser radicales. Queremos tener pasión. Danos pasión. Sácanos de nuestra pereza. Sácanos de nuestra indolencia. Sácanos de nuestra zona de seguridad. ¿Tú eres evangélico? ¿Qué dijo? No entiendo. Sí, soy. Este Lot ahí en Sodoma estaba abrumado, cansado al extremo, oprimido. Un peso caía sobre su corazón y su alma. Cada día, dice el texto, dice el verso 7, y libró al justo Lot abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía su alma. La palabra afligía, que también es un verbo, pero un verbo en el tiempo imperfecto. ¿Qué quiere decir eso? Un verbo en el tiempo imperfecto indica una acción que se repite, sin llegar a un fin. Se repite, se está repitiendo constantemente. Cada día, dice, porque cada día
se afligía. Al otro día se afligía. Al otro día Lot se afligía. Y al otro día se afligía. Y al otro día seguía afligiéndose. Y al otro día. Esa palabra afligía, Eva Sanisen, describe un instrumento de tortura con que se torturaba a los esclavos. Es decir, se les obligaba a revelar la verdad torturándolos. Era un instrumento de tortura. Viene de la palabra basanos, que describe el dolor severo provocado por la tortura punitiva. Como cuando estuvimos en el Museo de la Inquisición en Lima, y ahí nos mostraban los elementos que usaban para provocar confesiones en los autos de persecución contra los herejes. Ustedes saben que la Inquisición llegó a América. Colombia, México y Lima eran los tribunales inquisitoriales. Cualquiera que no era católico, se oponía a la religión católica, a la católica romana, llegaba al tribunal de la Inquisición. Eran elementos que torturaban. Entonces, por eso es imperfecto, porque cada día se repetía su aflicción. Cada día era una tortura. Y aquí nos dice que este hombre, con el que todos nosotros podemos identificarnos, este hombre que no era perfecto, ya lo dije, era pecador y muy pecador. Tal vez era muy negligente en su hogar, con su esposa, con sus hijas. Era negligente en el testimonio a esta cultura, probablemente. Pero, escuche esto, viviendo en Sodoma, él estaba abrumado, el peso, la carga caía sobre su alma. Y no solamente eso, sino que cada día no pasaba un día en que él no afligía su alma. Era una tortura para él, en su alma, en sus emociones, en sus sentimientos. Vivir en Sodoma no era grato para él. Y esto nos habla de que a pesar de que no era un cristiano intachable, porque no lo era y tú tampoco lo eres, no se dejó influenciar por esta cultura. No se dio a la cultura de Sodoma. No se dio a la cultura de Sodoma. Y hermanos, y eso es nuestro caminar. El otro día estuve en el supermercado aquí en el Totus, en el centro, y estaba subiendo por la escalera mecánica. Y delante de mí, una pareja que me llamó la atención y puse todavía más atención cuando me fijé que eran dos hombres, tomados de la mano, muy afectuosos el uno con el otro. ¿Cuál debe ser nuestra reacción? ¿Cuál debe ser nuestra reacción? Lot, un hombre justo, se abrumaba y afligía su alma cada día. Es cierto que tenemos un llamado para hablarles el Evangelio. Lo tenemos claro. Tenemos un llamado para predicarles a Cristo. Claro que sí. Tenemos un llamado para decirles la verdad. Claro que sí. Pero su conducta es algo que nosotros no podemos de ninguna manera aceptar. Ustedes son prehistóricos, son homofóbicos, son intolerantes. Y quiero decirle, claro que somos intolerantes, claro que sí somos intolerantes. No toleramos el pecado, no aceptamos que esta sociedad se esté hundiendo, no aceptamos las mentiras, no aceptamos los matrimonios homosexuales, no podemos aceptarlos.
hermanos. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia no los acepta. Y cuando yo veo esto y camino por las calles y veo esto, aflijo mi alma. Y le digo, Señor, ¿cuánto más queda? ¿Cuánto más queda? ¿Cuánto más tendremos que ver? Señor, yo ya no quiero ver esto, no quiero ver esto, no lo quiero. Tú hiciste un hombre y una mujer. No me interesa lo que diga la ONU, la OMS, no me interesa. La Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Nada más. Punto. ¿Alguien dice amén por eso? El que hace justicia es justo. Y tenemos a Lot acá como un ejemplo de un hombre justo. ¿Perfecto? No, justo sí. Claro que sí. Entonces, hermanos, un hombre justo no es alguien que nunca falla, no es alguien que nunca cae, no es alguien que tiene un testimonio o un currículum intachable, sino es un hombre que está en una tendencia mayoritariamente hacia allá, hacia allá. Cuando leía esto, obviamente, sin entender el trasfondo gramatical, sin hacer la exegesis griega, claro, es casi condenatorio. Porque yo puedo decir claramente, no soy justo, no me considero justo empíricamente. En Cristo sí lo soy. Pero esto vino a mí como una luz que de alguna manera suaviza mi caminar con el Señor. Aquel que practica o está practicando como hábito mayoritario, tendencia general, la justicia es justo. Verso 8. Y aquí vamos a terminar. Juan sigue. Ya nos ha dicho que no nos engañemos. Aquel que tiene una tendencia general hacia la justicia es justo. Y luego dice, el que practica el pecado es del diablo. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras del diablo. Kenneth West nuevamente dice, el que peca habitualmente, es decir, su tendencia general es el pecado. ¿Ok? El que peca habitualmente no tiene otra fuente que el diablo. Porque el diablo ha pecado. Me encanta esta traducción. Ha pecado desde el principio. Para este fin se manifestó el Hijo de Dios para anular las obras del diablo. Juan nos acaba de decir que la tendencia del justo, la tendencia mayoritaria del justo, la tendencia mayoritaria del justo es la justicia. No solo declara que es justo, sino que en su vida tiene una evidencia de justicia. Es una persona que rechaza, que aflige su alma cuando todos ríen, cuando el mundo ríe, él llora. Cuando el mundo celebra, él lamenta. Cuando el mundo levanta los brazos en victoria, él lamenta, llora. Cuando el mundo alcanza ciertos logros, él lo lamenta profundamente. Por el contrario, entonces nos dice que aquel que permanece
el que peca habitualmente, como conducta habitual, como tendencia mayoritaria, como tendencia gobernadora. El pecado nos va a decir algo. Es del diablo. Ese verbo practica, de nuevo, tiempo presente. Los tiempos presentes significan continuidad. Continuidad. Es decir, si lo leemos, el que está permanentemente, constantemente practicando el pecado. No queda otra evidencia más que su origen no es Dios, es el diablo. De la misma manera, el que en su tendencia mayoritaria es a la justicia, entonces él es justo. Y todo aquel que habitualmente practica, habita, permanece en el pecado, entonces lo dice Juan, es del diablo. El hombre que practica, que vive en la deshonestidad, en la embriaguez, en la malicia, en la envidia, la mentira, la inmoralidad, la desobediencia de los mandamientos de Cristo, no es de Dios, no le ha visto ni le ha conocido. Aunque puede confesar y decir palabras religiosas, amén hermano, Dios te bendiga, amén, 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 y todas las palabras claves que nosotros usamos, hermanito, que Dios te bendiga. Estoy orando por usted, ore por mí, amén, amén. No importa lo que diga, es su vida. No es de Dios, no es de Dios. No es de Dios. Sí, pero habla tan bonito este hermano. ¿Cuántos de ustedes conocen gente que habla tan bonito? Y no es nomás. No es el que dice o habla de justicia, es el que practica la justicia. Como tendencia mayoritaria. Aquí, de nuevo vuelvo al punto, permítanme repetir el punto. Aquí no estamos hablando de perfección, sino tendencia mayoritaria. ¿Ok? Entonces Juan dice que esa persona que se comporta así es del diablo, dice. El texto griego dice ek, esa palabra ek, tou, diabolou. Juan usa la preposición ek acá. Y la preposición ek se traduce como fuente. ¿Cuál es la fuente de esta persona? Tenemos al diablo y tenemos a Cristo. Permanecer. Aquel que practica habitualmente la justicia es justo. No es perfecto, pero su tendencia mayoritaria es la justicia. Y aquel que practica el pecado como su tendencia habitual, dice Juan, su fuente, porque la palabra ek en el griego indica la fuente, de donde nace, de donde se nutre. Es el diablo. Se traduce como fuente, no de existencia, no, sino del mal que del mal que domina su vida y su práctica. Recuerden que el Señor Jesús le dijo a los fariseos, ustedes son de vuestro padre, el diablo. Recuerden que en el verso 7, Juan comenzó usando la palabra hijitos, tecnia.
hijitos nacidos, alguien que ha nacido en la familia divina, hijitos. Ustedes han nacido en la familia. Su tendencia habitual es a la justicia. Ustedes son hijos. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados. 1 Juan 3:1. Juan capítulo 1, verso 12 nos dice que Él nos dio la autoridad de ser llamados, ¿qué? Hijos de Dios, porque son de diferente fuente. Y si son de diferente fuente, tienen destinos diferentes. Son tendencias mayoritarias. De nuevo lo digo. ¿Y sabe por qué lo digo? Para que quede grabado. La tendencia mayoritaria de un justo es Dios. La fuente es Dios. Y luego en el verso 9, que vamos a estudiar la próxima semana, dice que todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios. Vamos a hablar de simiente la próxima semana. De Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. De nuevo vamos a tener que estudiar la gramática, porque dice entonces, yo nací de nuevo, tengo la simiente, pero peco. San Agustín dijo lo siguiente: el diablo no hizo nada, el diablo no hizo a nadie, no engendró a nadie, no creó a nadie, porque quien imita al diablo es, por así decirlo, un hijo del diablo. Por imitación, no por haber hecho, no por haber sido creado por él. Entonces, aquellos que tendencia mayoritaria es al pecado, están vinculados. La fuente es el diablo, no es Dios. En cambio, el justo, su fuente es Dios y su tendencia mayoritaria es a la justicia. Ahora, ¿cuál es la diferencia, pastor? Porque yo todavía peco, usted peca, todos pecamos, creyentes, tenemos una batalla contra el pecado. Pero Juan nos va a decir, yo creo desde mi punto de vista, una de las verdades más grandes que nosotros podamos entender como creyentes. Y yo personalmente he tenido mis batallas respecto del pecado en mi vida espiritual. Cuando conocí al Señor, cuando le entregué mi vida, aunque a pesar de haber sido criado, a pesar de que mis padres me llevaron desde pequeño a la iglesia, recién a los 18 años yo creo que tuve una conversión genuina. Y las cosas que me molestaban y me traían mucho dolor era fallarle al Señor, pecar. Habían días que ni siquiera quería orar, siendo muy ingenuo todavía, muy novato en la fe. Pensaba que en algún momento Dios me iba a mirar de buena manera y me decía, ya, ven, olvidemos. Como que tenía que de alguna manera ganar el perdón. Y luchaba con ciertos hábitos en mi vida. Cuando conocí al Señor, dejé muchas cosas de lado, muchos pecados de una vez y para siempre. Nunca más he vuelto a esos hábitos pecaminosos, pero algunos pecados fueron pecados residentes y no sabía cómo hacerlo. Y a pesar de que luchaba, caía y me sentía condenado, y en ese tiempo me iba a la cama casi rogando que el Señor no viniera esa noche porque me iba a ir al infierno. Entonces, que el Señor no viniera esa noche. Por favor, no venga, Señor, esta noche porque estoy en pecado. Y cuando por fin pude ir al instituto bíblico, dije, acá está. Voy a llegar al instituto bíblico y ya nada más de pecado, voy a conocer la Biblia, tengo profesores, voy a orar, voy a cantar, voy a estar en un ambiente espiritual, casi al cielo. Y entonces voy a vencer todo el pecado. No, Señor, no fue así. Porque llegué a un dormitorio de varones, éramos 8 hombres, en una casa en donde lo que menos teníamos era prácticas espirituales. A la hora de almuerzo era la hora más carnal que había. Al desayuno peor.
Ni siquiera nadie dejaba pan para el otro. Todos se salvaban solos. Terrible. Pensé que en ese momento iba a ser libre del pecado. No fue. Y seguía mi lucha y seguía sin entender cómo es que yo, habiendo nacido de nuevo, todavía pecaba y todavía le fallaba al Señor. Fui creciendo en el estudio del libro de los Gálatas, Romanos. Estos libros me ayudaron mucho en mi seguridad de salvación, pero todavía tenía el problema del pecado. Hasta que leí la carta primero Juan en el original, y esto fue algo que me ayudó mucho y espero que a ustedes también les ayude. Verso 8. El que practica el pecado es del diablo. Su fuente nace en el diablo. ¿Por qué? Y aquí está la razón. ¿Por qué? Porque él peca desde el principio. Esa es la gran diferencia. Yo peco, el diablo peca. Yo peco, el mundo peca. ¿Cuál es la diferencia? Que yo tengo una fuente diferente, yo tengo una tendencia general a la justicia. Satanás y este mundo tienen una tendencia diferente. Y aquí el ejemplo es el mismo diablo. Juan dice, Satanás peca, y nosotros podríamos decir, igual que yo, peca. Pero la diferencia es que él peca desde el principio. Y aquí está la verdad, hermanos. Aquí está esta verdad que puede traer luz a tu vida, que puede traer consuelo en la aflicción, que puede traer esperanza, que puede traer ese ánimo para seguir sin desmayar. Juan dice que Satanás peca desde el principio. Principio archés, sustantivo, es un sustantivo y se refiere al comienzo de algo como una acción, proceso, estado del ser, lo que es primero o tiene primacía. Lo que Juan nos está diciendo que esta palabra, el principio, dice, Satanás peca, tuvo un inicio. Él peca, literalmente el griego dice, él está permanentemente pecando desde el principio. Es decir, en palabras sencillas, desde ese momento en que él comenzó a pecar, no se ha detenido. Él no tiene vergüenza de pecar. Él no tiene remordimiento de ofender a Dios. Él no tiene una conciencia sucia por haber ofendido a Dios. Él celebra el pecado. Él exalta el pecado porque el pecado es su fuente. Él no ha parado de pecar. Y esa es la diferencia con nosotros. Nosotros también hemos pecado, pero pecamos, perdóname Señor. Pecamos, Señor, te confieso mi pecado. Señor, qué vergüenza. Señor, te pido. Señor, por favor. Señor, otra vez. Señor, ayúdame. Señor, soy débil. Señor, te confieso mi pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. Señor, Señor, Señor. ¿Nota la diferencia? Hay una gran diferencia. Porque cuando tú pecas, el creyente verdadero cuando peca, es reprendido por el Espíritu Santo. El creyente verdadero cuando peca, el Espíritu Santo le dice, ey. Señor, sí, perdóname. Dije un chiste que no debería haber dicho. Usé un ejemplo que no debería haber dicho. Hoy día en la mañana, cuando meditaba en esto, el Señor me dijo, tú lo hiciste 2 veces. Y me dijo, y yo te dije que no lo hiciera. Y tú lo hiciste.
Perdóname, Señor, por favor. Perdóname, Señor. Fue un momento que sentí más deleite en pecar que en obedecer. Perdóname, Señor. ¿Cuál es la diferencia entre Satanás y nosotros? Si pecamos, es que él ha pecado desde el principio. Isaías 14, Ezequiel 28. Y no ha parado. No siente vergüenza de haber engañado a un tercio de los ángeles. No siente vergüenza de haber tentado a Adán y Eva y hacerlos caer con una mentira. Él no se avergüenza de haber tentado al mismo Dios hecho carne. Si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Si eres hijo de Dios, haz esto. Si eres hijo de esto, haz esto otro. Él no siente vergüenza de haber llevado a Cristo a la cruz y haber cargado sobre él todo el peso ahí en el Getsemaní. Tanto que el Señor Jesús goteaba gotas de sangre en su agonía. A él no le pesa haber pecado. No le pesa pecar. Pero a un creyente verdadero le pesa. Finalmente, hermanos, esa es la gran diferencia, que le pesa. ¿Cuál es la marca del diablo? ¿Pecar? No. La marca del diablo no es pecar. La marca del diablo es no confesar el pecado. Eso le pasó a David cuando pecó con Betsabé, Salmo 32, Salmo 51, 1 Samuel 12. Cuando Natán viene y lo confronta, le cuenta la historia y le dice, tú eres ese hombre. Y que dijo 1 Samuel 12, 13, he pecado. Y que le dijo Natán, tus pecados han sido perdonados, tu pecado ha sido remitido, no morirás. Hermanos, con esto termino. Para esto apareció el Señor, para deshacer la obra del diablo. ¿Cuál era la obra del diablo? ¿Cuál es la obra del diablo? Ya dijimos que la marca del diablo no es pecar, porque yo peco. La marca del diablo es no confesar. La marca del diablo es quedarme con mi pecado y añadir pecado a pecado. Isaías capítulo 30. Añadir pecado a pecado, porque no confieso mi pecado. El Señor me puede disciplinar para que yo confiese. Para eso apareció el Señor Jesús, para deshacer las obras del diablo. La obra del diablo. ¿Cuál era la obra del diablo? Convertirnos a nosotros a su imagen. Que nunca confesemos, que nunca estemos a cuenta, que nunca vengamos en arrepentimiento, como Él, que peca desde el principio. Hay dos opciones. O somos conformados a la imagen de su Hijo, o somos conformados a la imagen del diablo. Cuando un creyente peca y no confiesa, está mostrando una imagen que no es correcta, la imagen del diablo. Pero un creyente que peca y confiesa, está demostrando la imagen de Cristo. La imagen. Satanás peca desde el principio, sin parar. Esa es la gran diferencia. Padre, nosotros oramos esta mañana. Nosotros oramos a ti esta mañana en el nombre de tu Hijo Jesús. Señor, no queremos la marca del diablo, queremos tu marca, queremos tu imagen. Señor, todavía pecamos en diferentes áreas, de diferentes maneras, de diferente intensidad, pero pecamos. La gran diferencia es que Satanás peca desde el principio, sin parar. Nunca ha habido arrepentimiento. Nunca ha habido remordimiento o convicción o pena o vergüenza o desazón.
Señor, cuando nosotros pecamos, nunca nos dejes pecar desvergonzadamente. Nunca nos permitas pecar sin vergüenza. Que en el mismo momento que tu Espíritu Santo nos recuerde que corramos a ti y confesemos nuestros pecados. Señor, gracias por este privilegio que tenemos. Queremos la imagen de Cristo en nosotros. Queremos la imagen. Por eso, Señor, buscamos la pureza y la santidad. Ayúdanos, Señor, te pido, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.